Pues muy bien, estamos aquí en la Cumbre Iberoamericana de Senadores JCI y tenemos aquí tres, tres senadores de JCI y estamos de varias partes del mundo. Yo estoy desde Portugal, mi nombre es Felipe Carrera y soy senador en Portugal. He sido presidente del Senado Europeo el año 22-23 y estoy aquí con Isidro, que viene de Puerto Rico, a Alex de Colombia y Albert, y aquí más cercano de Cataluña. Yo voy a pedir, porque esto es una conversación, yo voy a pedir que cada uno se presente muy rápidamente y vamos a hacer por orden alfabético. Entonces va primero Albert y que está aquí más cerquita. Albert, ¿te puedes presentar así muy rápidamente? Sí, bien, bien. En primer lugar, gracias a todos, a la organización por invitarme, a los que nos están escuchando. Siempre suelo ser el primero, el hecho de la A es una cosa que suele pasar. Soy Albert, soy de Barcelona, soy senador, y básicamente me dedico a dos cosas. Por una parte, digamos, colaboro con medios de comunicación en España, escribo libros, imparto conferencias. Soy la parte más divulgadora o inspiradora. Y por otro lado, tengo una startup de tecnología basada en tema de People Analytics y herramientas de transformación empresarial. Muy bien. Alex, van yendo por orden. Buenas tardes desde Santa Marta. En otros países ya es buenas noches. Desde Santa Marta, Colombia, Alex Mejía. Mi profesión, soy ingeniero civil. Trabajo supervisando en una entidad gubernamental del Estado, supervisando obras. Y en JCI he ocupado cargos a nivel nacional. Fui presidente nacional del Senado el año pasado. Y en la Asociación de Senadores Continentales he estado ocupando cargos como secretario general y director de comunicaciones. Es un gusto compartir con ustedes y saludo a las personas que están conectadas. Muy bien. Y finalmente, Isidro. Isidro, Tiene el micrófono. estás con el micrófono sin Es sonido. correcto, sí. Sí, saludos a todos. Mi nombre es Isidro Negrón Irizarry. Soy tecnólogo médico de profesión, que no lo estoy ejerciendo al momento. Fui alcalde 20 años de la ciudad de San Germán en Puerto Rico. Actualmente funjo como consultor municipal y fui presidente del Senado J6 de Puerto Rico en el año 2022. Actualmente ocupo el puesto de secretario del Senado J6 de Puerto Rico. Muy bien. Aquí tenemos dos asociaciones de senadores a nivel global. Tenemos la Asociación Europea de Senadores JCI, que son Albert y yo propio somos de esa asociación porque estamos en Europa, y de ASAC, que son los senadores de América y del Caribe, que tenemos Isidro y Alex. Por lo que tenemos un grupo muy equilibrado para discutir un tema. Y el tema que tenemos aquí, el tema sombrero, digamos así, es transformando fracasos en lecciones de oro y explorando perspectivas iberoamericanas sobre el aprendizaje a través de la experiencia. Una de las cosas que se aprende es que muchas veces aprendemos mucho más con el fracaso con el éxito. Y eso también es una forma de enterarnos de cómo podemos hacer mejor nuestra vida. Por eso, y poniendo eso del fracaso, y Albert, vas a empezar tú, no, de esta vez no porque es una orden alfabética, pero porque estoy hablando del fracaso. Tú en tus libros hablas del fracaso, hablas en la radio, hablas en conferencias. ¿Qué te pasó para que te enfocases en el fracaso? Bueno, en primer lugar, supongo que siempre hay un momento que te marca y hay un matiz que me gusta matizar cuando hablamos del fracaso, que la gente decimos que del fracaso se aprende, pero yo discrepo de esa frase. El fracaso es una oportunidad de poder aprender, porque muchas veces hablamos del fracaso, se queda allí, y el fracaso por definición no es aprendizaje. Lo que es cierto es que es una oportunidad de aprender, ¿no? Yo siempre hablo que he tenido dos grandes fracasos en mi vida. Uno era cuando era joven, que yo era un fracaso escolar de esos de manual.
Acá en España se hablaba de Bupico, que eran 4 años para acceder a la universidad. Yo eso lo cursé en 6 o 7, para que se hagan una idea, ¿no? Con lo cual acabé con 20 años sin vocación, sin trabajo ni nada. Luego ya descubrí el emprendimiento, descubrí la JCI, que me sirvió de mucho. Y luego tuve otro gran fracaso que provocó un momento de cambio, que con 38 años tuve en mi ictus y un problema de salud. O sea, se me paró media cara, se me paró medio toda la historia. Y realmente para mí eso, hay gente que decía una adversidad, una enfermedad, pero para mí era un fracaso, porque yo no supe tomar ciertas decisiones para llegar a cambiar. A partir de ahí, de estos 2 grandes hitos, en ese momento de cambio, empecé a escribir libros, en hacer radio, todo el tema, y me vi que toda la gente hablaba de fracaso, pero nadie lo abordaba y buscaba en modelos inspiracionales por hacerlo, ¿no? Con lo cual yo lo que he hecho es, de mi experiencia, pues de esto hablo en las conferencias, las formaciones, porque es algo que tenemos que hacer más, ¿no? Tenemos que ayudar a la gente a comprender por qué fracasan, y al fin y al cabo lo que digo siempre es que no puedes emprender o transformar o crecerte si no eres capaz de gestionar ese fracaso, ¿no? Y por eso se ha convertido en un hilo vertebrador tanto en España como en Latinoamérica cuando he ido a impartir eventos con clientes, ¿no? Muy bien, por eso el fracaso realmente nos da lecciones y podemos llamar el fracaso como puede haber una prueba de resiliencia. Isidro, a propósito de eso de la resiliencia, ¿es la resiliencia un mecanismo, la resiliencia un mecanismo para superar el fracaso o solo es una palabra bonita que ahora se ha inventado? Pues mira, la resiliencia realmente no es una palabra bonita, ¿verdad? Para muchas personas hasta se le hace difícil pronunciarla. Es algo que, como tú mencionaste, recientemente se está utilizando mucho por las situaciones que vive el mundo entero. Yo creo que primero uno tendría que definir qué es el fracaso para una persona, ¿verdad? El fracaso para una persona puede ser que no cumplió sus expectativas. Es algo subjetivo. Para unas personas algo puede ser un fracaso y para otras personas solo un tropiezo. Pero entonces la resiliencia entra en juego dentro de este proceso de no cumplir con las expectativas que te habías trazado, ¿verdad? Y en el caso particular mío, yo entré a la universidad a los 18 años. En 3 años completo mi bachillerato y entro entonces a escuela graduada. Ya en escuela graduada, cuando estoy casi por terminar, que tengo 30 créditos aprobados, solamente me faltaba un curso y la tesis para defenderla. Recién me caso en ese momento también y obviamente todo se complicó y no pude completar mi maestría. Pero eso no fue un factor para yo decir fracasé o aquí me quedé, sino que entonces continué trabajando en la universidad. Yo era profesor en la universidad y a los 2 años, en 1983, solicito a mi patrono que me conceda una licencia sin sueldo para irme a estudiar y mejorar profesionalmente. Me la negaron. El año siguiente vuelvo y la pido y me la niegan y decidí renunciar a la universidad. En Puerto Rico, cuando uno renuncia a un trabajo, no tiene derecho a pago por desempleo. Yo reté eso y me pagaron porque le demostré que mi patrono me estaba negando la oportunidad de crecer profesionalmente. Entro entonces a la Escuela de Tecnología Médica, me gradúo con summa cum laude, de las notas más altas en la reválida, y ahí pude demostrar que sí yo podía hacerlo, que lo que me ocurrió unos años atrás fueron unas circunstancias que no pude controlar y que obviamente no me permitieron en aquel momento completar lo que yo quería, pero más adelante completé algo que me permitió a mis 29 años comprar mi primer laboratorio clínico, posteriormente presidir la Asociación de Dueños de Laboratorio por 3 años, y eso dio paso a otras cosas que más adelante pues les hablaré, que también fueron tropiezos en el camino que para cualquiera podrían ser un fracaso, pero que también las pude superar. Pero en términos de lo que es la resiliencia, sí la utilicé muy bien para superarme y lograr mis objetivos. Muy bien, por eso ahí está una historia de resiliencia. Alex,
¿Y tú, qué has aprendido de un buen tropiezo en el camino? Ahora no me salía la palabra. Bueno, en este caminar de vida es normalmente o hace parte casi que del vivir, de pronto tener tropiezos, que de pronto cosas, objetivos que tú te planteas y de pronto no salen en el momento. Te enojas, te causa un mal sentimiento, pero también evalúas que de pronto ese no era el camino, que algo, que eso por donde ibas a caminar, eso no era, y eh, ves más bien una oportunidad en esa dificultad. Entonces, ahí también es importante la actitud que uno va tomando ante eso. He tenido casos en donde, por ejemplo, ya tenía comprados algunos paquetes para asistir a determinados eventos y se sucedieron varios hechos negativos que complicaron el tema. Entonces, uno se molesta ante esas piedras en el camino, pero posteriormente uno va viendo de que algo no convenía para eso, pero que también eso sirve para coger impulso para ir por nuevos logros. Y me ha servido, la verdad. Y en esto estamos aquí hablando tanto del fracaso, pero Albert, ¿quién tiene miedo de hablar del fracaso? ¿Tiene algo que ver de esta visión de Silicon Valley que tenemos que tener todos éxito? Yo creo que al 99% de gente le da miedo hablar de su fracaso. Sí, Y luego que a veces nos amparamos, como te comentaba un día, ¿no? En este, y perdonen que lo diga así, en este rollo silicon-valleyano, ¿no? Parece que Silicon Valley es la panacea, que ahí puedes fracasar y te lo queda muy fácil. Y de lo que me quejo yo es que hemos puesto el fracaso en un concepto muy de hablar, ¿no? Como si el fracaso fuera muy bonito, muy dulce y tal, y que va. La gente no habla del fracaso, la gente le cuesta hablar, la gente le sí, cuesta platicar del fracaso. Y fue uno de los retos que empecé a hacer yo, ¿no? Como decías antes, Felipe, en el año 2011, en una radio catalana me inventé una sección que se llamaba La suerte del fracaso, ¿no? Y a partir de ahí empecé a impartir conferencias para que se hablara del fracaso. Yo parece que en España he sido los primeros que hablo de fracaso y aquí hay una diferencia cultural también en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Claro, cuando he estado en Latinoamérica haciendo capacitaciones o conferencias, la gente allí es más abierta a platicar sus errores y sus fracasos, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Yo creo que a veces se habla demasiado, se dice he fracasado aquí, he fracasado allá, pero como antes decía el compañero, es importante definir qué es error, qué es fracaso, qué es resiliencia, cómo soy resiliente. Y tenemos que pasar de esas palabras a herramientas, a soluciones, a planes de trabajo, para que la gente diga que ha fracasado, igual que dice que se ha comprado un coche o que ha cambiado de trabajo o que le ha dejado la mujer o ha dejado la novia, ¿no? Es algo normal que tenemos que normalizarlo y eso es un trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que organizaciones como la JCI tenemos esa autoconfianza en nosotros mismos, que tenemos esa capacidad de comunicar y creo que tenemos que ser capaces de hablarlo más, ¿no? Una vez estuve dando una conferencia en Barcelona, habían casi 1000 personas a la sala y al acabar me vino un amigo y me dijo, la conferencia ha gustado y se ve que había un grupo de chavales que decían, hostia, bueno, perdón la palabrota, dice, este tío no va de gurú, este tío la ha cagado como nosotros y lo dice, ¿no? Pues yo creo que tenemos que hacer esto. Los que tenemos la suerte de liderar, tenemos que decir, oye, le he cagado en esto, me he equivocado, me han sí, despedido, fracasado y tal. Pero luego, como decían los compañeros, soy un ser resiliente. En lugar, lloro lo que tengo que llorar porque he fracasado, pero me arremango, me pongo a currar, aprendo, soy resiliente y salgo transformado, ¿no? O sea, se tiene que sí, hablar y dejémonos de rollos psiconvalianos. Nada, nada. Fracasar es un marrón, es duro. Lo que es bonito es levantarte y enriquecedor, porque miras atrás y ves que ese que lloraba ahora disfruta, ¿no? Pero implica trabajo, evidentemente. Muy bien. es- Alex, yo sé que tú tienes una experiencia internacional y ¿qué te ayudó a compartir experiencias con personas de otros países y culturas
¿Esto es solo bueno para fiestas o sirve para algo? No, eso que preguntas es importante. ¿Por qué? Porque es que yo manejo mucha parte espiritual, eso ayuda también. Y también eh, el tener el espíritu siempre de aprender, de no quedarme ahí en que de pronto tropecé y me quedé ahí, mirarle el lado positivo a las cosas, le pongo buen humor a las situaciones y trato a la gente con mucho respeto y siempre trato me encanta compartir, o sea, todavía conservo, gracias a Dios, esa parte de compartir tanto con los senadores como los chicos, como los miembros de mi ciudad y les transmito eso, las ganas, la pertenencia. Creo que eso es muy importante para cuando uno tropieza, volver a levantarse con toda la actitud. Una Y eso es lo cosa, que y eso es lo que me ha enseñado la organización, porque yo antes era una persona muy tímida, de los que se sentaba de último en la reunión, no participaba, y ya eso también uno lo ha logrado, se te han despertado algunos dones que de pronto estaban ahí escondidos y también es importante compartirlos. Y este espacio, por ejemplo, es muy importante para eso. ¿sabes, Alex? Yo también era una persona muy tímida, estaba siempre muy callado y ahora mi trabajo es justamente estar delante de audiencias por todas partes del mundo y por eso te comprendo perfectamente. Esto es Y un eso, gran logro. yo creo que la timidez es el mayor miedo al fracaso. Es que tenemos Sí, miedo a señor. todo, a que alguien nos hable de una forma no exactamente buena. Y entonces tenemos mucho miedo de todo y al final hay que entender que el fracaso es parte de nuestro aprendizaje. Por eso estamos aquí hablando en esto. Y, pero esto conecta un poco con la cuestión que yo quería ponerte a ti, Isidro. ¿Fracasar en cosas pequeñas te ayuda a triunfar en las grandes? Definitivamente, Felipe, definitivamente. Fíjate que les hablé de cómo logré superar un fracaso o un tropiezo y luego en el 1995 yo decido entrar a la política. A mí siempre me había fascinado la política, pero nunca había estado dentro de ella. Una cosa es lo que uno ve de afuera y otra es lo que uno vive adentro. Por lo tanto, decidí aspirar a representante a la Cámara por el distrito que comprende mi municipio, que eran 3 municipios, Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. No prevalecí, éramos 4 candidatos, yo reté a un incumbente de 20 años, fue una osadía de mi parte, obviamente, pero cuando uno cree que puede hacer las cosas, uno no las piensa 2 veces y las hace. No prevalecí, pero yo me sentí ganador esa noche de la elección porque de los 4 candidatos yo llegué segundo, yo era un desconocido totalmente en la política. Así que esa noche yo fui donde el incumbente, me trepé en su tarima, en su tribuna y lo respaldé. De ahí en adelante empezaron a ocurrir cosas positivas. Surgió una vacante como subcomisionado electoral en mi municipio, me la ofrecieron, la acepté. Posteriormente fui a una elección para una junta, escoger una junta administrativa para administrar el partido en San Germán. Fui el más votado, formé parte de esa junta, renuncia al comisionado electoral, yo paso a ocupar esa posición de comisionado electoral. En el 1998 surge un plebiscito muy importante para que nuestro partido lo ganara. Yo dirijo ese plebiscito desde el punto de vista electoral, lo ganamos y obviamente empecé a interesarme por la alcaldía de San Germán y la persona a quien yo había retado en el 95 me dijo, si tú corres para alcalde, yo te voy a respaldar. Me respaldó y gané las elecciones, gané la primaria en el 1999, la presidencia del partido, y en el año 2000 ganó las elecciones por más de 3000 y pico de votos y fui alcalde por 20 años hasta el 6 de enero del 2021, que ahí entonces comienza otra historia.
Tenemos, parece que vidas muy parecidas aquí. Yo me estaba acordando que justamente ha sido en la universidad que yo he hecho mi transformación de una persona muy tímida para una persona que al año siguiente, digamos así, he ido a elecciones en mi facultad y he tenido el 80% de los votos en un universo de 3000. Es decir, nadie me conocía antes y después. ¿Y por qué? Porque hubo un momento, una cosita, un evento muy pequeñito que no vale la pena estar a explicar, que lo ha transformado todo. Y tenemos esas oportunidades. Pero, Albert, ¿en eso les encanta el fracaso a las empresas o esto del fracaso es solo para las personas, para que estamos hablando aquí, como Isidro y Alex han hablado de cómo han cambiado su vida? Ujú. Yo separaría dos cosas, ¿no? Todo lo que es el mundo de los emprendedores, las startups, el autoempleo, ahí el fracaso está mucho más interiorizado porque suele ser más un poco una selva, ¿no? Por decir de una manera. Es un pequeño bebé que nace y es difícil, ¿no? Pero si hablamos de las medianas o grandes corporaciones, que son ese tipo de empresas que ya tienen un volumen de 200, 300 empleados para arriba, que suelen invertir en recursos humanos y en personas, yo diría que de boquita todos lo dicen, pero cuando les haces abrir la boca grande que hablen, todas se ponen precinto y se asustan, ¿no? Entonces, es un problema porque los CEOs y los directores generales dicen tenemos que transformar, tenemos que crecer, tenemos que hacer cosas distintas, tenemos que innovar, pero claro, todo esto, como decían los compañeros, implica equivocarse y fracasar. Entonces, si tú no eres capaz de verbalizarlo, el equipo no te va a seguir, ¿no? Entonces, las direcciones generales tienen que inspirar a su gente a que lo haga, tienen que ser capaces de no solo inspirar a que prueben y acaben, sino que les den herramientas para que el empleado sea capaz de gestionar ese error o este fracaso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que necesitan las empresas también que es un concepto distinto, ¿no? Es decir, cuando hemos dado capacitaciones en la cámara, en JCI, pues damos herramientas y todo, pero cuando es una empresa que es mucho más grande, te pide más herramientas, ¿no? Entonces, tenemos que dar más herramientas, más soluciones y las direcciones generales tienen que decir, oye, menos hablar. Yo solo le retería un ejercicio que hago muchas veces. Yo cuando doy una o alguna conferencia a veces siempre pregunto quién es el jefe, sea el director general o sea el director del área de negocio o el responsable que me ha contratado, ¿no? Y a veces voy y le digo, hablaré de transformación y fracaso, cuando pida voluntarios, sal tú. No, no salen, se asustan en un porcentaje muy grande, ¿no? Entonces tienes que tirarlos, pero cuando el director sale, la gente entonces se anima, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Empoderar a los líderes de las organizaciones a que sean capaces de entender que eso es una habilidad que tenemos que enseñar, como decíais antes los dos, ¿no? Enseñar a hablar, todos lo tenemos interiorizado. Trabajo en equipo, todos lo interiorizamos. Liderazgo, todos lo interiorizamos. Y el fracaso, tenemos que hacerlo y ponerlo para que las empresas lo hagan. Porque si no lo hacen, ¿qué les pasa? Dicen que tienen que innovar, la gente no lo hace, no se lo creen y no se produce engagement ni nada con la gente. Entonces la gente se acaba separando y acaban habiendo problemas en las empresas, ¿no? Por eso creo que se tiene que normalizar mucho más y también en entornos educativos, también las escuelas, ¿no? Los niños y las universidades, ¿no? Ahí tenemos trabajo como por hacer y soy de esos convencidos, ¿eh? Que la filosofía de la JCI de potenciar eso tenemos un papel importante, ¿no? Albert, lo que estás diciendo, yo estaba pensando una cosa que es algo que voy pensando hace unos años, es que yo creo que cada vez más los empresarios, los gestores de empresas, tienen cada vez más incentivos para no arriesgar. Porque si cambian algo, van a ser más responsables si fracasan ellos. Si sale bien, es un trabajo de equipo y entonces el incentivo es para que no arriesguen. Es que el problema es otro. El riesgo les afecta al bolsillo, a su cartera. Claro, por eso, Entonces le falla el incentivo y no lo quieren hacer y se aseguran el tiro.
y entonces yo a veces tengo el pensamiento que a veces se dice, este individuo es un empresario absolutamente fantástico, es un gestor fantástico, pero lo que está haciendo es gestionar la Claro. estructura que ya existe, no tiene, no arriesga, y me parece que es una contradicción, porque Sí, 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 sí. gestionar es arriesgar. Hay un profesor americano que se llama Michael Tushman, que es un profesor de Harvard que toca temas de innovación en empresa, y él habla del management ambidiestro, ¿no? Es decir, por una mano exploto aquello que tengo que vender, que es lo que decías, que me genera los réditos, pero por otro lado tengo que explorar, tengo que hacer innovación, y la innovación implica riesgo, ¿no? Si yo solo exploto lo que tengo, no seré distinto al final, y el cliente me acabará comparando por precio y lo acabaré perdiendo. Si solo exploro, claro, no facturo, no tengo el riesgo y no gano nada. Tengo que buscar ese equilibrio, ¿no? Entonces las empresas, como bien dice Felipe, tienen que hacer, produzco y genero los beneficios, pero luego qué parte a riesgo para mercar un futuro. Pero al fin y al cabo estás hablando de una cosa. Estás hablando de cortoplacismo o medio-largo plazo. Y las empresas sobreviven a medio-largo plazo, y la mayoría de directores o muchos se centran en el corto plazo. Entonces ahí hay como una dislexia, una bipolaridad, dilo como quieras, pero has dado un poco en la llave, ¿no? Y eso afecta a los bonus de las direcciones y los jefes, ¿no? Entonces abajo tienes gente que a lo mejor quiere que innovar, y eso se tiene que sincronizar, ¿no? Pero si el jefe no lo hace, al final lo acabarán despidiendo porque no innovará, y es lo que pasa la mayoría de veces, ¿no? Y eso conecta con una pregunta para Isidro. ¿Hay alguna relación entre tecnología y la superación del fracaso? Definitivamente, Felipe, vivimos en una era tecnológica, así que el que no utiliza la tecnología o el que no se sumerge en la tecnología, obviamente no va a tener la oportunidad de crecer y salir hacia adelante. Eh, en el 1996 yo me inicio como junior y comienzo a tener unas herramientas, ¿verdad? De liderazgo, pero para aquel entonces no existían las redes sociales. En aquel entonces todavía eso estaba en pensamiento, en análisis. En el 1999, cuando yo entonces aspiro a una posición política, eh, para la alcaldía, yo utilicé la herramienta de la tecnología en términos de la televisión, la radio, para poder llegar a más personas, porque no es lo mismo escuchar que ver. Y a través de la radio uno enviaba un mensaje, pero a través de la televisión uno enviaba unas imágenes. Y eso permitía que las personas pudiesen conectar más con el candidato. Eso lo hice posteriormente, ya siendo alcalde, en mis 20 años como alcalde, en donde presentaba la obra que se hacía, tanto en las redes sociales, porque ya se habían comenzado a desarrollar las redes sociales, continuamos en la radio, continuamos en la televisión, y obviamente eso es un activo muy importante que cualquier persona que quiere salir hacia adelante lo debe utilizar para poder triunfar y no tropezar o fracasar. Eh, eh, Estoy, es, estoy de acuerdo. Sí. Alex, justamente te quería preguntar una cosa. Volviendo un poco a tu carrera nacional e internacional en JCI, ¿qué retiraste de esas experiencias? ¿Qué has retirado de esas experiencias? Ha sido un compartir, ha sido un aprendizaje buscando ampliar horizontes y conocimientos. O sea, ahorita que escuchaba a Isidro sobre el tema tecnológico, cuando comencé en los cargos a nivel nacional, vi la oportunidad de expandir los conocimientos usando la tecnología. Se comenzó a manejar el tema del boletín, un informativo de las diferentes actividades, y se me ocurrió como expandir eso presentándolo en dos idiomas, inglés y español. Y a través de esos a través de las redes generé el interés de otros senadores de otros países, y eso me permitió no solamente crecer, sino también abarcar mayor conocimiento a nivel continental. Esa parte también
va generando como un legado, porque muchas personas también se pegaron de eso para aprovechar ese insumo, y es una manera también que nos permite acercarnos a los jóvenes, porque es que también, Felipe y amigos, no nos podemos quedar en que en mis tiempos, y no tenemos que avanzar y adaptarnos a las nuevas tecnologías y compartir con ellos y de paso seguir aprendiendo. Muy bien. Albert, una última cuestión para ti. ¿Hay herramientas para aprender con el fracaso? ¿Software, equipos? ¿Qué hay? A ver, ahora pareceré que haga un poco la venta del producto, ¿no? Pero cuando yo empecé no había nada. Yo cuando tuve la parálisis facial y busqué, yo no encontraba libros de actitudes y tal. Y de mis actividades me inventé una herramienta que está en YouTube que la llamo el currículum fracasional. Es una cosa que me inventé hace años, está publicado en mi libro y en mi YouTube hay vídeos que explico cómo se hace, ¿no? El currículum fracasional es una herramienta, es el currículum, pero de fracasos. Es decir, nos enseñan a hacer mi currículum de empresa, de estudios y tal, pero ningún currículum, si vamos a LinkedIn, todos son mentira. Ves la foto en persona y en físico, parece totalmente otra persona. Mira sus estudios y a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces, en esos currículums solo hay casos de éxito. Entonces, me inventé una herramienta que es un currículum fracasional, que hemos ampliado con People Analytics, con cosas, que te permite hacer tu autodiagnóstico de por qué he cometido esos errores o fracasos que decían antes, ¿no? Entonces, eso va muy bien porque te permite analizar esos puntos de tu vida de por qué fracasaste y a partir de ahí te puedes aprender. Y, por ejemplo, mi parálisis facial, cuando doy charlas o formaciones, mucha gente me dice que mi parálisis facial no era un fracaso, me dicen que era una adversidad. Pero claro, era una adversidad. Si digo que es una adversidad, pensaré, claro, el universo me ha deseado mal. No, 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 la culpa fue mía. Fue mi responsabilidad que dejé de cuidar mi cuerpo, trabajaba 14 horas al día, dormía 3 horas al día, se había comprado toda la lotería, ¿no? Entonces, el currículum fracasional te ayuda a analizar todo esto, te ayuda a compartirlo y eso, cuando lo compartimos en dinámicas grupales y tal, te parece el club de alcohólicos anónimos, pero de los fracasados anónimos, ¿no? Y claro, se genera un ambiente muy chulo, muy divertido, porque la gente aprende. Entonces, eres capaz de girar el llorar por hacer. Y esto con tecnología, como decían los compañeros, hoy en día se puede medir mediante cuestionarios, se puede hacer en español, en inglés, o sea, ahora hay herramientas para hacerlo. Lo que cabe ahora es la valentía de las organizaciones para utilizarlo más. Ahora hay. Albert, te voy a pedir una cosa, es que después me compartas conmigo el enlace Sí. del currículo fracasional, porque voy a poner en la descripción y en estos momentos voy a dar una información, es que tuvimos aquí un problema de transmisión y entonces no estamos transmitiendo, pero esto está siendo grabado y va a ser enviado para todos los que se han registrado, por eso pueden verlo en grabación. Infelizmente pido disculpas porque no hubo aquí un problema que no he conseguido superar. Han visto en los primeros minutos que yo estaba mirando a todas las pantallas porque estaba intentando resolver el problema y estaba teniendo información. Pero, Isidro, Albert ha dado ha dado una explicación, digamos así, su historia de la parálisis facial ha sido un tropiezo, una adversidad causada, pero ¿cómo podemos enfrentar y superar la adversidad? Bueno, aquí hemos hablado de la resiliencia como un mecanismo para enfrentar la adversidad y superarla. Pero también nuestro credo junior nos dice que la fe en Dios da sentido y objeto a la vida. Así que la fe en Dios es un factor bien importante para uno poder superar las adversidades, ya sean físicas, por alguna enfermedad, alguna condición, económicas, profesionales. Les cuento una historia, quizás la última que he vivido, ¿verdad? En términos de lo que podría considerarse un fracaso.
y uno lo utiliza como un mecanismo para superarse, y todo puesto en las manos de Dios. Yo fui a una reelección en noviembre del 2020 para la alcaldía de San Germán para un 6º término. Esa mañana cuando me levanté, yo siempre hablo con Dios y le dije: Señor, lléname de tu paz. Y la realidad es que la necesitaba, porque los resultados que bajaron esa noche eran unos resultados en los cuales yo estaba perdiendo la alcaldía como consecuencia de que la persona a quien yo derroté en una primaria se unió al otro candidato y obviamente pues me derrotaron. En ese momento yo tomé todo con mucha calma. eh, Bajé al comité, hablé con mis seguidores, les dije que la situación no se perfilaba bien, pero que esperábamos hasta el día al día siguiente, al día de mañana, porque faltaban todavía unos colegios por contabilizar. En la mañana temprano me levanté, vi que el resultado no tenía forma de cambiar y acepté ese resultado. Hice un escrito en Facebook aceptándolo. Me fui a trabajar, hablé con mis empleados y seguí trabajando todos los días como si no hubiese ocurrido nada hasta el día 6 de enero, que entonces entregué la alcaldía. ¿Qué ocurre? Una vez sucede todo eso, obviamente hay una preocupación. Estás sin trabajo, no tienes pensión, no tienes ingresos, pero inmediatamente llega una persona de una compañía de seguros, broker de seguros, y me ofrece que sea asesor de ellos en el área municipal. Y luego de la Asociación de Alcaldes me piden que colabore con algunos alcaldes nuevos asesorándolos. El presidente del Senado me da la oportunidad de ser asesor también de su oficina. Y luego con un socio creo una fundación de capacitación y liderazgo para gobiernos y cuerpos legislativos, donde llevo alcaldes y funcionarios a diferentes países a ver historias de éxito en estos países. Así que lo que quizás en un momento dado pudo haber sido una tragedia, pudo haber sido un fracaso, se convirtió en una gran oportunidad para yo poder hacer otras cosas, porque ahora tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para ir a las citas médicas, tengo tiempo para inventar en mi casa. Económicamente, gracias a Dios, me va mejor que cuando estaba como alcalde, y hasta la gente en la calle me dice que me veo más joven. Así que obviamente todo lo que ocurre, como dice la Biblia, obra para bien. Así que la fe en Dios es un factor importante para que entonces podamos ser resilientes y a la misma vez exitosos en la vida. Sabes, Isidro, mi madre acostumbraba a decir que cuando se cierra una puerta se abren 1000 ventanas, y tu historia justamente es una buena ilustración de eso. Estamos llegando al final y tengo una última cuestión para Alex, Sí, que dime. tiene que ver con justamente el Senado. ¿Para qué Sí. sirve el Senado JCI, en tu opinión? El Senado es una oportunidad que nos da la organización de seguir o sea, yo lo veo como una continuación de un aprendizaje, pero también es aprovechar esa experiencia que hemos tenido como miembros activos para aplicarla a los chicos siendo asesores o mentores. Y eso es un aprendizaje mutuo. ¿Por qué? Porque es que ahí vas transmitiendo lo que aprendiste, pero también te vas nutriendo de ellos. Hay unos chicos que son muy interesantes y Felipe, o sea, es impresionante esas nuevas tecnologías que uno vaya aprendiendo de eso. Eso también nutre y hace que uno se mantenga acá, porque hay muchas personas que dicen, ¿ustedes por qué se mantienen ahí? Yo lo veo como un aprendizaje mutuo. Es más, cuando me invitan a entrevistas, a ciclos, escuelas de candidatos, una de las preguntas que me gusta hacer es: ¿qué te mantiene acá? ¿Por qué? Porque a mí me mantiene ese crecimiento y ese aprendizaje mutuo que tenemos. Y eso también es una superación del tema que estamos tratando acá, del fracaso. O sea, el poner la actitud y ponerle ganas a que sí podemos y que podemos seguir adelante, a pesar de las dificultades que se nos presentan. Alex,
Es una gran verdad que los senadores tenemos un gran papel como mentores de los miembros de JCI y conectando con el tema, nosotros vamos acumulando durante nuestra vida, tanto en JCI como profesional, como personal, una cantidad Sí. de éxitos y de fracasos que hemos aprendido con el tiempo, felizmente, y aquí los que estamos aquí reunidos claramente lo hacemos, hemos aprendido a utilizar eso como lecciones. Y, Sí, señor. y yo a veces hasta comparto aquí una cosita para terminar, es que yo cuando estoy en una situación complicada o algo así, y hay el estrés de esa situación, yo pienso siempre para ayudarme en esa adversidad, como hablamos antes, ¿qué historia va a salir de esto? ¿Cuál es la historia que voy a contar después de esto? No voy a inventar una historia, es la historia de lo que ha pasado y de lo que he aprendido con lo que ha pasado. Y hay una de las cosas interesantes, es que cuando nos enfocamos en la historia, dejamos de enfocarnos en el problema y buscamos la solución más. Y estamos más enfocados en la solución. Y eso es, hasta en términos psicológicos, funciona muy bien. ¿No? Pues Y tienes más fundamentos basados en el aprendizaje, te da más fundamentos para buscar soluciones y también inspirar sobre eso a personas que también se te acercan con diversos inconvenientes. muy bien, os tengo que agradecer vuestra disponibilidad a unos durante la tarde. Albert ya está casi en el día siguiente a causa del uso horario y os agradezco de corazón que hayan aceptado este desafío y que esto es una oportunidad que nosotros tenemos en cuanto senadores aquí de lengua castellana en mi caso, intento hablar en castellano porque yo hablaba mejor castellano hace unos años, pero ahora hablo más en inglés y entonces de vez en cuando se me traba la lengua y no consigo decirlo todo muy bien, pero es también para mí un momento de practicar mi castellano. Y os agradezco porque yo creo que esto es un símbolo de lo que podemos hacer a nivel mundial en el Senado. Nosotros tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia y Sí. ahora es más fácil, y hablamos hace un rato de la tecnología, y ahora es más fácil compartir y este vídeo va a ser compartido a través de YouTube, como yo os decía. Albert, no te olvides del enlace, que lo voy a poner en la descripción del vídeo. Y muchas gracias una vez más y que esto sea la primera de otras. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Felipe. Me has quitado la palabra de la boca, Felipe, que se repita. Qué bonito compartir con ustedes, Albert, Isidro, y te cuento que aprobado cómo hablas español. Excelente. Muchas gracias. Sí. Muy amable, muy amable. Sí, sí, Muy sí. bien, y con esto cerramos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao. Saludos.